Y el tema de hoy se va a tratar sobre el desarrollo de actitudes y fortalezas para la familia. La familia en los últimos tiempos, de alguna manera todos estamos preocupados por todo lo que vendrá más adelante. Nadie sabe con certeza qué es lo que va a ocurrir. El coronavirus nos vino a cambiar todos nuestros esquemas, toda nuestra forma de pensamiento, nuestro estilo de vida. ¿Quién iba a pensar que en estos tiempos íbamos a estar confinados por más de 60 días, 50 días? Y vamos, ya hasta perdimos la cuenta de cuántos días estamos ya en confinamiento. Pero estos tiempos de confinamiento son importantes para que nosotros podamos hacer una reflexión de cómo está nuestra familia, de cómo estamos nosotros como personas, de cómo están nuestros hijos y cómo estamos ejerciendo la paternidad. No se nos ha enseñado a ser padres. Yo recuerdo que leí para ser mamá muchos libros y me preparé, y a la hora de que tuve a mi primer hijo, a Gilberto, mi bebé pobrecito, sufrió muchas cosas porque yo como inexperta no sabía qué hacer cuando él lloraba, cuando tenía yo que disciplinarlo, y con el primer hijo siempre uno es más estricto. Y ya con nosotros le va bajando un renglón al cuaderno, ¿verdad? Una rayita al cuaderno, ya va siendo uno más flexible. Sin embargo, es importante estudiar estos temas de cómo nosotros podemos ser padres y cómo ejercer una paternidad equilibrada. El día de hoy vamos a hablar de la paternidad permisiva, hijos tiranos, padres permisivos, hijos tiranos. Y vamos a ver qué es un padre permisivo. En cuanto a lo que dice la Biblia, vamos a iniciar hablando de Elí y les invito a que busquen en sus Biblias Segunda de Samuel, capítulo 2. Vamos a situarnos allí y antes de iniciar vamos a hacer una pequeña oración si son tan amables. Señor eterno, Padre bendito que estás en el cielo, esta mañana ya para tarde para mis amigos y hermanos, estamos aquí para pedirte la bendición, para abrir tu palabra y que tú nos inspires y nos des sabiduría para poder hablar de la mejor manera. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos y amigos también. En el capítulo 2, en el versículo 12, se narra en Primera de Samuel 2:12. Empezamos a ver aquí, dice que los hijos de Elí eran hombres impíos. Y antes de comenzar a hablar de los hijos de Elí, vamos a hablar primero de Elí. ¿Quién era Elí? Elí, su nombre significa alto. Él tenía un puesto muy alto. Se le había pedido de que fuera juez y sacerdote, dos cosas muy importantes. Él, por más de 40 años, juzgó al pueblo de Israel. La gente iba a él a escuchar sus enseñanzas, a escuchar sus veredictos en cuanto a las situaciones lo que la gente vivía allí. Sin embargo, durante esos 40 años, él vivió en el año 1107 a.C., vivió en Silo, lideró al pueblo de Israel y se suponía de que él era un hombre lleno de sabiduría. Lideraba al pueblo de Israel, mas no sabía gobernar su casa. Algo muy triste. Tal vez su temperamento no le ayudaba, porque era un temperamento flemático, melancólico. ¿Qué significa eso? Una persona flemática es aquella persona callada, tranquila, analítica. Y una persona melancólica es aquella conciliadora, suave, alma de artista. Y si juntamos los dos elementos de estos dos temperamentos, hacemos una combinación de una persona que a lo mejor era un poco insegura y le faltaba autoridad. Así que Elí, a pesar de que era juez y sacerdote y se le consideraba un ejemplo a seguir en el pueblo de Israel, no ejercía la influencia positiva que debiera porque no gobernaba bien su casa. En el versículo 12, segunda de Samuel, capítulo 2, menciona que los hijos de Elí eran hombres impíos, eran hombres malos.
que habían estado mucho tiempo asistiendo al tabernáculo, leyendo la Torá, cantándole a Dios, pero solamente eran formalismos. Su corazón no había sido transformado por el poder del Espíritu Santo. Ellos no eran una buena influencia para el pueblo de Israel. No vivían lo que predicaban, eran incongruentes. Aparte de eso, no les interesaba quedar mal ante el pueblo. Descaradamente pecaban ante los ojos de todos. Era tan grande su pecado delante de los ojos de Jehová que los hombres también menospreciaban las ofrendas, porque llegaba el tiempo en que ellos, de una manera muy descarada, robaban las ofrendas que eran llevadas al sacrificio y amenazaban y amedrentaban al pueblo de Israel para que se quedara callado y aceptaran las condiciones que ellos ponían. Eran terribles. Y yo me pregunto, ¿cómo puede una persona que está tantos años dentro de la iglesia tener ese comportamiento? Cuando se supone que nosotros vamos a la iglesia a que el Señor también nos transforme. Es cierto que la iglesia es un hospital a donde va gente de diferentes tipos y muchos de nosotros hemos ido a la iglesia con el propósito de sanar nuestras heridas, que el Señor toque nuestro corazón de manera sincera, pero también hay un grupo como el trigo y la cizaña que se menciona en Mateo. También hay un grupo en el que las personas solamente están por apariencia, solamente están por cumplir requisitos, pero su vida no ha sido transformada. Y los hijos de Elí eran así. Era tan grande el pecado de ellos como jóvenes que el mismo pueblo hablaba mal de ellos. Y en ese tiempo pasaron los años y Elí a tiempo no supo educar a sus hijos. Y ya era muy viejo. Y en 2 de Samuel 2:22 se menciona que él oía todo lo que sus hijos hacían, porque todo Israel murmuraba. Y murmuraban no solamente porque se robaban las ofrendas, sino por la conducta inmoral que tenían. Las mujeres que iban al tabernáculo, muchas de ellas eran acosadas sexualmente y accedían a las peticiones de estos hombres malvados. Así que era una situación de libertinaje sexual, de deshonestidad, de falta de reverencia, en donde no habían valores y principios fundamentados en el desarrollo de su carácter. ¡Qué terrible! Y yo me pregunto si tiene alguna relación esta historia bíblica con nuestra vida actual. Algunos de nosotros, como padres, tenemos a nuestros hijos. ¿Qué responsabilidad tan grande tenemos ante el Señor de educar sabiamente a nuestros hijos? Elí viene y se presenta con sus hijos y de una manera muy suave, porque su personalidad no era de una persona de autoridad, les pregunta, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de ese pueblo sus males procederes. En lugar de decir, oigan, ustedes se están portando mal y esto no debe de continuar, les pregunta, ¿por qué? ¿Sí? Y luego les dice, no, hijos míos, porque no es de buena forma lo que yo oigo. No es de buena fama, perdón, lo que yo oigo. Fama. A él le interesaba el formalismo, la imagen. ¿Qué van a decir de nosotros? Pero no se había preocupado por hacer esa reflexión, por hacer ese cambio en la vida de sus hijos, por ayudarlos a concientizarlos de que eso estaba mal, sino se preocupaba por lo externo. Y yo me pregunto, porque ahorita está muy de moda el lema, relación, no religión. Bueno, ¿qué significa ese lema que algunos repetimos sin analizar? ¿Se aplica a lo que estaba diciendo Elí en cierta forma? Vamos a ver. La religión, que la definición dice que viene del vocablo
relegare, que significa ligar al hombre con Dios. Y es una serie de conjunto de creencias religiosas y de normas de comportamiento. Entonces, aquí la religión nos marca una pauta. Pero si nosotros nos vamos a lo que es el formalismo es solamente seguir ese lineamiento sin que nuestra vida sea transformada por el Espíritu Santo y no dar los frutos del Espíritu Santo. Entonces, aquí tenemos una religión muerta cuando nada más nos fijamos en el formalismo, y es lo que estaba haciendo Elí, fijarse en el formalismo, no fijarse en la relación que debe de haber con Dios, en la comunicación, en la comunión, en la intimidad que hay con Dios, que es mucha la diferencia. La religión nos marca las pautas, pero la relación es lo que nosotros vamos a cultivar diariamente, como Enoc lo hizo cuando caminó con Dios. Dice la hermana White que Enoc no caminó literalmente con Dios, porque yo decía, ay, qué bonito ha de ser. Y siempre yo menciono esto porque es algo que a mí me ha funcionado en mi vida, porque cuando yo encontré este texto de la hermana White, dije, ¿cómo fue que Enoc caminó con Dios? Bueno, caminó con Dios porque siempre lo llevaba en sus pensamientos, siempre lo llevaba en su vida personal, hasta que Dios se lo llevó. Qué hermoso, qué hermoso. Pero sigamos con la lectura bíblica. Y luego dice en el capítulo de 1 Samuel 2, 22, 23, dice, no, hijos míos, porque no es de buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Pues sí, realmente a veces somos piedra de tropiezo. Entonces tenemos que vivir con el ejemplo, tenemos que vivir lo que predicamos. Si queremos que las demás personas conozcan de Jesús, nuestra vida tiene que ser un ejemplo. Y nuestros hijos tienen que ser un ejemplo. Es nuestra responsabilidad. ¿Cambiamos? Elí fue un padre indulgente. ¿Qué significa indulgente? Un papá que no decía nada, que se quedaba callado. Amaba tanto la paz y la comodidad que no ejercía su autoridad para corregir los malos hábitos ni las pasiones de sus hijos. Desde que estaban chiquitos los dejó ser. No les decía nada, pues, ay, pobrecitos mis hijitos, tan chiquitos. O sea, luego cuando ya crezcan, pero dicen árbol torcido, terminen la frase, jamás sus ramas se enderezan, ¿verdad? Indulgente significa ser un padre, déjalo ser, ¿sí? Un padre que muchas veces dejaba pasar las cosas, no les llamaba la atención y no había ganado autoridad. La autoridad se gana con el respeto, se gana con el ejemplo. Probablemente Elí era una persona que decía una cosa y hacía otra. Y nuestros hijos son nuestros jueces que nos están viendo qué estamos haciendo. Así que ahí tenemos que tener cuidado con la congruencia. Antes que contender con ellos, porque sí, la educación implica trabajo en casa. Dice la Biblia, y la repetirás a tus hijos andando por el camino y al levantarte y al acostarte. O sea, a veces los papás y las mamás parecemos disco rayado, repitiendo los valores, repitiendo los principios, y muchas veces disentiendo con los hijos en las cosas que no están bien. No significa que les impongamos, sino que los ayudemos a reflexionar sobre sus actos, porque esa es la mejor educación, concientizarlos para que cuando ellos estén en un proceso de toma de decisiones, ellos puedan tomar las decisiones acertadas. Y Elí no prefería dejar pasar por alto las cosas, prefería evitar castigarlos, y él se sometía a la voluntad de ellos. Imagínense qué clase de carácter formó en sus hijos Elí. Un carácter defectuoso. Obviamente que los hijos nunca tuvieron frenos, nunca tuvieron límites y hacían lo que se les venía a sus deseos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, en vez de considerar, dice la señora White,
la educación de sus hijos como una responsabilidad importante, ¿sí? Trataba el asunto como que si no fuera algo, como que si fuera algo trivial, o sea, no le daba la importancia adecuada. Y entonces, como resultado, pues sus hijos se comportaron de una manera terrible. Aquí hay algo bien importante. Si usted ama a su hijo, con el dolor de su corazón lo va a castigar por el bien de él, lo va a disciplinar, porque sabe que el día de mañana su hijo tiene que tener principios y valores definidos para poder enfrentarse a la vida. Por eso dice Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama, duda, temprano lo corrige. ¿Sí? Temprano lo corrige, perdón. Entonces aquí algo bien importante es que desde la primera etapa del niño hay que educar. Dice, en el hogar es donde ha de empezar la educación del niño. Allí está su primera escuela, allí con sus primeros padres. Los papás somos los educadores, no los maestros. Los valores y los principios se enseñan en casa, ¿sí? Los maestros solamente vamos a reforzar lo que el hijo aprendió en casa. Bien. Aquí, tristemente, pues Elí sustrajo de estas obligaciones, se desentendió de ellas por no contrariar la voluntad de sus hijos y pues las consecuencias fueron terribles. Los hijos de Elí eran impíos, Ovni y Fines, y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Qué significa no tener conocimiento de Jehová? No saber respetarlo, no saber agradecerle, no saber la grandeza que Dios tiene. Ellos no tenían idea de lo que era Dios. Por lo tanto, como no lo conocían, pues no lo respetaban. No habían tenido una experiencia directa con Él. No era una realidad en su vida. ¿Cómo es posible de que pasaron toda su vida en el tabernáculo sin conocer la magnificencia y la gloria de Dios? Puede eso también a nosotros ocurrirnos y puede ocurrirle a tus hijos, que solamente por formalismos, por ritos estemos y no tengamos el conocimiento pleno de lo que significa la gloria de Dios. ¿Cómo era posible? El Señor dejaba que las cosas transcurrían y guardaba silencio. Y guardaba silencio. Y se quedaba, dejó que transcurriera un poco de tiempo y habló con Elí y le dijo, oye Elí, ¿por qué estás pisoteando mis sacrificios y mis ofrendas que he ordenado para mi morada? Porque estás honrando y estás venerando más a tus hijos que a mí. ¿En dónde está el mandamiento? Tú no lo estás cumpliendo. Y Elí se quedó callado, no supo qué contestar, porque era una realidad. Él había amado ciegamente a sus hijos, los había idolatrado a sus hijos. Eran la luz de su vida y se había olvidado de Dios. Y así haremos muchos papás que queremos demasiado a nuestros hijos, que eso nos impide ver los errores, castigarlos. Y entonces el Señor le da un mandato y le dice, por tanto, tú te has olvidado de mí, no me has respetado, pues tu casa va a desaparecer, dice en 1 Samuel 2:30, y yo te había dicho de que iba a permanecer tu casa delante de mí para siempre, pero no va a ser así, tu casa va a desaparecer, porque yo honraré a los que me honran. Querido padre, querido amigo presente,
Si tú quieres tener éxito en tu vida, dale al Señor el lugar que le corresponde. Que nada quite de tu vista que el Señor es lo primero en tu vida. Porque si tú lo honras en tu vida, el Señor también te va a dar a ti el lugar como hijo, hija que te corresponde. La señora White menciona qué tremenda situación le viene a las personas que dejan ser a sus hijos y no los corrigen, que no les llaman la atención. En Profetas y Reyes, página 544, menciona que aquellos que no tienen el suficiente valor para reprender el mal, por la indolencia o por la falta de interés, no hacen esfuerzos fervientes para purificar a la familia, porque obviamente cuando tú llamas la atención no le caes bien a tus hijos. Probablemente te señalen y te digan, mi papá está pasado de moda, o mi papá es demasiado estricto, o mi papá está mal, o sea, ya exagera, ¿sí? O sea, por temor a eso, ¿sí? El Señor te va a pedir cuentas. Dice, somos tan responsables de los males que hubiéramos pedido impedir en otros por el ejercicio de la autoridad paternal o pastoral, como si nosotros hubiéramos cometido estos hechos nosotros mismos. O sea que lo que nosotros dejamos que ocurra en nuestra casa, a nosotros se nos va a sumar también. Hace algunos años, un hijo de una familia cristiana murió por una sobredosis de adicciones. Para que esto ocurriera, debieron haber pasado muchas situaciones. En primer lugar, tal vez desde la primera vez que la mamá y el papá notaron algo raro en su hijo, debieron atender esta situación como si fuera como lo que es una enfermedad. He escuchado algunos testimonios de mis pacientes de jóvenes que están en adicción y que los padres dicen, lo va a dejar solo, o que está teniendo relaciones con otra persona fuera del matrimonio, luego va a entender que eso está mal. Y con el temor de llamarles la atención se quedan callados. Luego lo van a solucionar, pero ese luego se convierte en una montaña de nieve. Puede ver una chica que comenzó desde la secundaria a consumir marihuana y estar en la universidad, o un chico también estar en la universidad sin poder saber ya salir de su adicción, porque los padres consecuentaron esta situación y la minimizaron y no vieron la dimensión del problema. Cuidado con eso, ¿sí? Esto es bien importante para nosotros. El padre indulgente que pasa por alto las faltas y los pecados de sus hijos en la niñez, lisonjeándose que después de algún tiempo al crecer abandonaría sus tendencias impías, pues esto no va a ocurrir. Al contrario, se agrava más, es lo que les estoy comentando ahorita. No, se fomentan tendencias malas en ellos y se excusan diciendo, mi amor, es demasiado chiquito, está pequeño, ya cuando esté grande pues lo voy a castigar y voy a razonar con él. Eso no está bien. El espíritu de profecía no se equivoca, aunque yo les voy a comentar algo. Actualmente se están haciendo investigaciones y se dice que la parte frontal del cerebro de un niño está en formación y siguiendo en la adolescencia también continúa en formación la parte frontal, que es la parte con la que se toman decisiones, es la parte con la que se puede la persona analizar, reflexionar y desarrollar su fuerza de voluntad. Ok, esa parte no está desarrollada, pero no por eso yo voy a decir, cuando mi hijo ya tenga desarrollada la parte frontal,
entonces le voy a exigir que obedezca. No, la hermana White dice que la obediencia es una parte importante para el desarrollo del carácter. Y vamos a ver aquí algo muy importante, que ya entramos al tema de la psicología, que nos dice sobre la paternidad. Y la paternidad es la forma en cómo nosotros, como padres, ejercemos nuestro rol. Y existen diferentes tipos de padres. Hoy vamos a estudiar solamente el tipo de padres permisivos. Y los padres permisivos son aquellos que tienen poco control sobre sus hijos, es decir, que los dejan ser. Para ellos la educación se basa en la falta de normas y límites. En 1960, el doctor Benjamin Spock hizo un libro que se llama Déjalo ser. Pero ese libro revolucionó todo el mundo, porque todo el mundo decía que si se ponían límites, que si se ponían reglas, que si se disciplinaba a los hijos iban a traumar, cosa que no es cierta. Sin embargo, después de un tiempo, Benjamin Spock se dio cuenta de todo el daño que le hizo a la sociedad y se retractó, pero ya era demasiado tarde. A este punto de vista de déjalo ser, había sido ya una filosofía de aquel tiempo y las consecuencias las tenemos ahora con padres que le tienen miedo a sus hijos, que tienen miedo a castigarlos y que le preguntan, ay, mi vida, mi amor, ¿me quieres? Y cuando el hijo te contesta, te odio, se cayó el mundo. Que tu hijo te diga, te odio, se cayó el mundo. No pasa nada, mis padres. Si tu hijo te dice, te odio, no pasa nada. Te está manipulando, te está chantajeando. ¿Sí? Tú mantente firme en tus principios y valores. No quiere decir que seas agresivo con ellos, no. Sino ten firmeza en lo que tú ya pusiste como normas y reglas. ¿Sí? Que más adelante en otro tema vamos a ver cómo poner normas y reglas. Aquí nos estamos yendo al extremo de que son padres demasiado afectuosos que dicen, yo no quiero que mi hijo sufra todo lo que yo sufrí, por lo tanto a mis hijos les voy a dar mucho amor, mucho amor y pocos límites. Haces un hijo tirano que piensa que el mundo gira alrededor de él y que nunca madura, ¿sí? Y que siempre te va a estar necesitando para resolver sus problemas, porque nunca va a ser una persona autónoma. El fin de la educación es que nuestros hijos sean autónomos. Y si nosotros no le damos los recursos para que nuestros hijos se valgan por ellos mismos, pues nunca van a ser independientes y siempre nos van a estar necesitando. Entonces, ese es el fin de la educación, de que ellos sean autónomos, de que puedan tomar decisiones, de que puedan ser ellos mismos, pero respetando principios y valores, que puedan hacerle frente a la vida. Y el título del tema de hoy habla de actitudes y habilidades. ¿Cómo vamos a preparar a un hijo para el futuro? Si le dimos demasiado amor, demasiada protección y no lo dejamos madurar. Las experiencias le ayudan a madurar. Entonces aquí dice que son demasiado afectuosos y ahora sí que dice, convirtiendo este medio en el único vínculo de relación. El afecto, si se da solamente afecto y no se da disciplina, pues creamos hijos totalmente desorientados y no los formamos. ¿Cuáles son las causas de la permisividad en nuestro ejercicio como padres? Bueno, una de ellas puede ser que a lo mejor son padres demasiado jóvenes que no se prepararon para poder ser papás y que a lo mejor están más en el interés en ser solteros, en pasarla bien, que en educar a sus hijos. Y cuando uno ya tiene hijos, su interés principal está en los hijos, no centrado en uno. La segunda causa puede ser que sean papás que se sientan muy modernos y que piensen que los límites, los horarios, las reglas pueden traumar a los hijos, pero ya expliqué que eso no los trauma, que es muy importante marcar los límites. Muy bien. El tercer punto, los padres con hijos pilón. O sea, cuando ya han tenido varios hijos, al más chiquitito ya ni le dicen nada y lo dejan ser. Así que el hijo
se desarrolla de una manera incierta porque no sabe por dónde, ¿no? No le marcaron el lineamiento sus padres. Y luego el cuarto, que es una de las partes más graves, en donde los padres, actualmente la mamá y el papá trabajan. Entonces, aquí voy a decir algo importante. La madre forma la personalidad del hijo. Y la personalidad del hijo se forma en los primeros 3 años. Por eso no es aconsejable que en los primeros 3 años lo cuide otra persona. Si lo cuida la abuelita, lo va a apapachar mucho y tal vez no le ponga límites. Si lo cuida una persona extraña, son probabilidades, ¿eh? No quiere decir que así sea, si el 100%. Si lo cuida una persona extraña, pues le va a enseñar a su manera y lo va a educar a su manera. Pero si lo cuida usted como mamá, le va a enseñar hábitos, le va a enseñar valores, le va a enseñar quién es Dios, o sea, lo va a educar de acuerdo a sus principios y lo va a formar su personalidad. Con esto no estoy diciendo de que usted deje de trabajar, porque en la actualidad las mamás tienen que trabajar por el ingreso que a veces no es suficiente, un solo ingreso. Pero esto tiene que ser gradual, de que el trabajo fuera de casa sea pocas horas para que usted esté la mayor parte del tiempo con su hijo, porque acuérdese que su prioridad deben de ser sus hijos. Bueno, continuamos. Aquí yo quiero mencionar que también papá tiene que ver, porque papá da la fortaleza, da la seguridad, da la firmeza. Y si en algún momento los hijos no tienen la figura paterna, también tienen problemas de inestabilidad emocional. Entonces, ambos papás deben de participar en la educación de los hijos. ¿Continúo? ¿Cuáles son las consecuencias en los hijos? Bueno, si los papás son los sumisos, son los que le tienen miedo a los hijos. Fíjense que yo vi una película hace poquito, contemporánea, de un papá que le andaba rogando a sus hijos que lo acompañaran al día de la familia de su empresa. Y los tuvo que chantajear para que sus hijos fueran. O sea, ¿cómo es posible de que un papá no tenga autoridad sobre sus hijos? Es algo inaudito. Entonces, aquí yo quiero platicar sobre las consecuencias en los hijos. Yo soy maestra y he sido maestra a niños de secundaria, de primaria, y he sido psicóloga también. De los dos lados he estado trabajando. Y a veces nos damos cuenta de cómo está la educación de los padres, de cómo han trabajado con sus hijos por la forma en cómo ellos se comportan. Hay niños que no pueden estarse quietos, que se mueven para acá, para allá, que no traen la tarea, que se portan mal, que hablan, que no obedecen, que no siguen reglas dentro del salón de clases, y que uno como maestro quisiera involucrarlos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero casi es imposible, porque las bases se tienen en el hogar. Entonces, generalmente se manda a llamar a los papás, hablamos con ellos, y en algunas ocasiones, cuando los casos son muy graves, se mandan al psicólogo y terminan en el psiquiatra. Y el psiquiatra le hace una valoración, y muchos de ellos que tienen problemas de déficit de atención son medicados. Les quiero decir que nada de eso tendría que ocurrir si hubiera una educación firme desde los primeros años. Pero si nosotros no pusimos las bases y dejamos que nuestros hijos fueran lo que ellos quieren ser, obviamente los hijos van a sufrir durante toda su formación educativa porque no conocen límites. Son impulsivos, inmaduros, descontrolados, no se pueden estar quietos. Y el DSM-5, que es un manual que hace la clasificación de trastornos mentales, ha hecho una nueva clasificación que se llama el niño el síndrome con desafío oposicionista, que es un niño que no obedece la autoridad y no sigue reglas. O sea, ¿qué necesidad de que un psiquiatra te diga eso de tu hijo y que te tenga que dar un medicamento para que él se controle? Si dentro de nuestras posibilidades nosotros lo podemos hacer
siguiendo la Biblia y el libro Conducción del Niño y Hogar Adventista, que son nuestros libros de cabecera para aprender a ser padres. Este tipo de niños tienen dificultad para asumir responsabilidades sencillas tanto en la casa como en la escuela. Mis queridos padres, Satanás trabaja de diferentes formas. En una época, en los años de principios del 2000, apareció una teoría satánica que decía que existían los niños cristal, que eran niños demasiado inteligentes y que no podían seguir órdenes. O sea, eso no es posible. No existen los niños cristal, esa es una corriente satánica de la nueva era. O sea, eso no existe. Pero sí existen padres indolentes que han dejado que sus hijos crezcan de una manera desordenada. Por lo tanto, en la escuela son señalados, no pueden controlarse, no pueden aprender bien. Este tipo de niños, de hijos de padres permisivos, y por lo tanto sus conductas son de alto riesgo, son indisciplinados ante cualquier figura de autoridad. Aquí algo bien importante es, por lo tanto, que existe una educación equilibrada, que nosotros como padres evitemos esa permisividad para que nuestros hijos tengan éxito en la vida y que no sean hijos etiquetados, adelante, que el estilo permisivo hace también que los padres lleguen a un momento en que ya no sepan qué hacer con sus hijos. Y a mí me ha tocado escuchar esas frases, ya no sé qué hacer con mi hijo. Y muchos de ellos dicen, ay, ¿saben qué? Ya no puedo más. Sí, se salió de control mi hijo, ya no sé qué hacer con él. Bueno, y los hijos, pues de alguna manera se dan cuenta de que sus padres no saben qué hacer con ellos y también les toman resentimiento. Mis queridos amigos, muy importante es el desarrollo de nuestro carácter y el desarrollo del carácter de nuestros hijos, porque es lo que vamos a llevar al cielo. Y ahorita que estamos en los tiempos finales, nuestro objetivo principal debe ser la formación del carácter, tanto de nosotros como de nuestros hijos. ¿Y qué es el carácter? Pues es una manifestación externa de nuestra condición tanto espiritual como mental, que se expresa en la toma de decisiones morales y que repercute en toda nuestra vida. El carácter, el desarrollo del carácter va a durar toda nuestra vida, desde que nacemos hasta que nos muramos. O sea, estamos en una escuela en donde podemos mejorar. Sin embargo, fíjense qué diferencia. Vamos a regresar al relato bíblico. Y Ana, en el capítulo 1 de Primera de Samuel, se describe allí cómo Ana, en los primeros 3 años, ella le dedicó a su hijo a Dios, le dedicó su hijo a Dios y formó su carácter, su personalidad. De manera que cuando Samuelito estaba viendo a estos terribles rufianes de Ofni y Fines, no se contaminó, porque él ya había recibido principios fundamentales en su vida. Querido papá, querido mamá, el educar a nuestros hijos es una tarea diaria, que según la señora White, comienza desde que está en gestación el niño y se refuerza desde que está en los brazos. Dice la hermana White que no cedamos ante los berrinches, ante todas las peticiones que nuestros hijos nos dan, nos hacen, que no cedamos ante, a ver, nuestro hijo está aburrido y corremos rápido, a ver, no te aburras, mi vida, ¿qué quieres? Te doy esto. O sea, y no le permitimos a que nuestro hijo desarrolle un proceso que se llama la autorregulación emocional. Y la autorregulación emocional tiene que ver con que el niño aprenda él a controlarse. ¿Cómo él va a controlar sus pensamientos, sus sentimientos y sus acciones? ¿Qué hacer como padre para cuando un niño tiene un berrinche? ¿Cómo saber actuar para que él se pueda autorregular? No dándole todo lo que él nos pida en su momento,
sino que también diciéndole, a ver, espérate tantito, estoy ocupado. Cuando tú te calmes, te voy a dar lo que me estás pidiendo. Entonces, ahí lo estamos enseñando a autorregularse. Samuelito sabía autorregularse. Por lo tanto, él tuvo un proceso de enseñanza-aprendizaje que logró hacer durante sus primeros 3 años, y Elí lo continuó haciendo, le enseñó, porque se dio cuenta de que había cometido un error con sus hijos, pero con Samuel él se esmeró más en educarlo. Y nos pasa también a nosotros como padres, que ya con los nietos ya aprendimos de nuestros errores. También aquí hay un punto importante en los elementos de la autorregulación, que es el punto número 2, que es la tolerancia a la frustración. Si nosotros le damos todo lo que nuestros hijos nos piden, nuestros hijos nunca van a aprender a autorregularse y a saber tolerar la frustración. Así que no le demos todo, no hagamos todo tan fácil, que nuestros hijos se ganen las cosas por muy chiquitos que estén, que aprendan a esperar. Eso se llama tolerancia a la frustración, a que se pueda adaptar a una situación adversa. A ver, mijito, ¿no te gusta la limonada? Pues ni modo, no hay otra, te tienes que esperar. No me gusta la comida, pues esta es la comida que nos tocó hoy. Si no tienes hambre o no te la quieres comer, pues te esperarás hasta la cena. Pero a ver, mi vida, no te gusta esto, te hago el otro. No, ahí estamos atrofiando el desarrollo del carácter. Bueno, el tercer punto es la adaptación social. Y aquí nosotros tenemos que ayudar a nuestros hijos a que desarrollen habilidades para que sigan reglas, para que respeten la autoridad, ¿sí? Y usted como padre tiene que ponerse en el nivel de autoridad. No permita que su hijo le falte el respeto, le hable fuerte, lo ningunee, le dé órdenes, pero usted también respete a su hijo. Pero usted como autoridad dé todo lo mejor de usted, pero también manténgase en ese nivel de autoridad, que es un rol importante de respeto. Porque si el hijo lo respeta a usted en casa, va a respetar a sus maestros, va a respetar a sus jefes de trabajo. Usted está dándole la pauta de su desarrollo de carácter. Enséñenlo a trabajar en equipo, a poder cooperar, ¿sí? Porque a veces ya son grandes los hijos y están de brazos cruzados. A ver, sírveme, porque ya llegué de trabajar. No, a ver, ayúdame, vamos a servir la mesa entre todos. Si ya trabajas, a ver, da tu dinerito para que también esta casa funcione, porque aquí todos estamos cooperando. Entonces, todos esos son elementos importantes para una buena educación. Por lo tanto, el desarrollo del carácter implica 3 fortalezas importantes que la psicología positiva menciona, que son el saber perdonar, el tener humildad para reconocer errores y ser prudente. Todo eso nos va a ayudar a vivir de una manera sana y ser felices. Es un privilegio que nuestros hijos, cuando el Señor vuelva, los llevemos a los pies de Jesús y le digamos, mira, papá, mira Jesús, aquí están los hijos que me diste. Qué privilegio tan grande que yo pueda como madre llevar a mis 2 hijos ante los pies de mi Padre Celestial y decirle, aquí están mis hijos, aquí están mis nietos, aquí estamos todos listos. Pero para eso nos queda un trabajo que no termina hasta que nos muramos de ser padres. Ya más adelante vamos a hablar cómo el estilo de padres va evolucionando de acuerdo a la edad. Por ahora no nos vamos a ir para ese tema. Sí. Entonces, aquí yo quisiera pedirles, hacerles este llamado de reflexión, mis queridos amigos, mis queridos papás, de que no descuidemos nuestros deberes en el hogar. No es tan importante el carro del año, no es tan importante la casa, la ropa de marca. Lo más importante, lo que nos vamos a llevar, es el desarrollo de nuestro carácter y el de nuestros hijos. Y que el Señor nos dé la sabiduría para no fracasar
en la obra que el Señor nos ha pedido, que es educar a nuestros hijos. Que el Señor nos diga: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. ¿Cuántos de ustedes quieren prepararse, ustedes y sus hijos, para estar en el reino de Dios? Yo quiero estar y quiero verte en el reino de Dios con todos tus hijos. Que el Señor te bendiga.